Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en que tengan la amabilidad de vernos. Agradecemos su contacto y su apoyo. Hay ideas que quedan expresas, que se dicen expresas, pero hay otras que quedan entre líneas. En esta oportunidad estoy acompañado de mi compañero, mi amigo, de Óscar Obando, para tratar un tema álgido, complejo, difícil y que ha gravitado en los últimos tiempos en nuestro país, desde donde grabamos este programa en el Ecuador, que es el problema de seguridad y de hacinamiento en las cárceles. No es un problema que exclusivamente atañe al Ecuador, a nuestro país. Creo que es un problema latinoamericano. Y en esa línea, pues, Óscar, tú eres un experto. Estoy acompañado de alguien que ha estudiado, que ha estado desde la ciencia y desde la academia al tanto de los temas y de este tema de seguridad, de los temas de seguridad, pero del tema de hacinamiento en cárceles. Y pues tú eres el hombre, el hombre a tratar la problemática. Te doy la bienvenida, te agradezco por este espacio, por este tiempo. Adelante. Bueno, gracias, Fabián. En la medida de las posibilidades, aportar. Estos son temas que hay que hablarlos, hay que dialogarlos. Abordarlos. Como tú dices, Fabián, hay cosas que se dicen de manera expresa, pero en materia de políticas de seguridad hay muchas cosas que quedan entre líneas. Por supuesto. ¿Qué queda entre líneas, Fabián? El derecho penal, el populismo penal como esa opción primaria que muchas veces se toma para tratar de salvaguardar los temas de seguridad. Es seductor el populismo penal, pero ¿qué no se dice? ¿O qué se debe leer entre líneas? ¿Cómo conciliar la agenda de seguridad con la agenda social? Si usted, Fabián, no concilia estas dos, entonces no va a tener una política de seguridad. Claro. Espero que a lo largo de esta conversación que vamos a tener podamos hacer aportes en ese sentido. Bien, yo quisiera, si me permites, hace un tiempo, a propósito de la situación que, digamos, desbordó, exacerbó el conflicto en el Ecuador, que fue para más o menos inicios del año 2021, yo tuiteé unos puntos que me parecieron, me parecieron importantes, un aporte en ese sentido, que quisiera mencionártelos para que tú puedas explicarlos. Los conversamos con gusto. Nos puedas, clarificar los temas, ¿no? Lo titulé, por supuesto, Problemas penitenciarios. Número 1, Óscar, la reformulación del significado de la pena de prisión. Una visión dinámica y no estática y unidimensional del concepto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Fabián, recordemos que una persona privada de la libertad que de alguna manera termina en el sistema penitenciario, eso quiere decir que en algunos de los segmentos el Estado fracasó, no hizo su deber. Porque no es lo normal que una persona termine cumpliendo una pena en el sistema de rehabilitación social. Claro. Ya hablaremos, espero, a lo largo de esta conversación, de la característica del privado de la libertad. Si es hombre, es mujer, cuántos años tiene, cómo fue su nivel de estudios, de dónde proviene. Claro, sí. Pero vamos tratando esta parte que dices. A ver, la pena. No vamos a entrar en tecnicismos, pero hablemos un poco de lo que fue y de lo que debería de ser y de lo que es. Por supuesto. ¿Qué fue la pena privativa de libertad? ¿O qué se conoció? ¿Cómo se conoció la pena privativa de la libertad? En sus inicios era devolver el dolor. Tú me causaste dolor con lo que hoy denominamos delito, robaste, mataste, heriste, y yo te tengo que de alguna manera devolver el dolor. Y te devuelvo el dolor aislándote, privándote de la libertad y un poco más retribuyéndote ese dolor. Un poco irrogándote, dolor. Otro daño. Otro daño. Daño con daño, algo muy parecido al ojo por ojo, ¿verdad? Claro. Evolucionan los estados, evolucionan las democracias y se entiende que la privación de libertad no puede ser devolver el dolor, como estamos diciendo. Por supuesto. Entonces hablamos ya de una pena de carácter rehabilitadora, resocializadora
y en ciertas ocasiones inclusive restaurativa, que no supone la privación de libertad. Ecuador, al menos en la legislación moderna, en la Constitución del 2008 en adelante, claro, ha indicado a manera de derecho, el derecho de las personas privadas de la libertad de ingresar en un sistema que les rehabilite y que les resocialice después cuando recuperen su libertad. Bueno, ¿sucede eso? Es la gran pregunta. Yo creo que no. No creo suceder. No sucede, definitivamente. Sucediendo, pero no debemos de quedarnos con eso, Fabián. No debemos de quedarnos con qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que pasa en la realidad. Simplemente decir ya no sirvió. No sirve y no sucede y ya está. ¿Qué hacer? Porque justamente entre lo uno y lo otro, entre este mandato constitucional y lo que vemos día a día que suceden en las cárceles, existen graves violaciones a los derechos humanos. Y eso es lo que nos debe de ocupar. Y eso es lo que nos debe de poner en estado de debate como lo estamos haciendo hoy. Aun cuando se debata, por ejemplo, se me ocurre a mí un tema crucial. Son tantos matices, son tantos, digamos, puntas para el tema, pero más allá del debate, por ejemplo, lo planteo así, Oscar, de si el sujeto que cumple una pena, el ser humano que está ahí, más allá de si puede o no puede resocializarse, si puede rehabilitarse, el tratamiento de ellos como un ser humano, o sea, desde un punto de vista, quizás, desde un punto de vista público, desde el hecho de cómo el Estado, al menos, no permite, o sea, a gente que ha cometido actos de barbarie, actos tremendos, ¿no? Pero no seguir permitiendo dentro de la institución, que es un centro de rehabilitación, que ocurra la misma barbarie. O sea, sino tener un control, tener bajo control administrativo esto, para que precisamente no se reproduzca la barbarie que esta gente ha cometido, más allá, digo, de si esa persona se debe rehabilitar o no puede rehabilitar, sino que sería ya un debate más a fondo, ¿verdad? Varias ideas, querido Fabián. Mira, comencemos por algo y ya empecemos a desglosar estos temas. De acuerdo. El sistema de rehabilitación ecuatoriano, ¿por qué delitos más o menos está integrado? Tú tienes ahí estadísticas. Vamos a ver. Tú tienes dos tipos de delito, Fabián, que componen algo más allá del 65% de las personas que están privadas de la libertad. Delitos relacionados con la droga, claro, tráfico, comercialización, venta, y los delitos en contra de la propiedad. Básicamente robo, hurto, estafas. Así es. Entonces, tú tienes estos dos grupos de delitos y tienes casi 65 de cada 100 personas privadas de la libertad. ¿Qué nos quiere decir esto, Fabián? Que una política pública o una política criminal que se enfoque en primer momento a prevenir este tipo de delitos. Anticiparse, ¿no? Y una política de seguridad, ¿verdad? Que se enfoque a prevenir, controlar y de alguna manera, sí, también reprimir este tipo de delitos, cubrirías gran parte del fenómeno criminal ecuatoriano. Claro. Entonces, ese es un primer tema. Ahora, si es que tú revisas nuevamente la estadística en los centros de rehabilitación social, vas a ver que en el tipo de delito drogas, claro, tienes la mínima, la mediana y la gran escala. Y eso también dice bastante de la dinámica de a quién estamos sentenciando. De acuerdo. Porque la mayor parte de personas privadas de la libertad las vas a encontrar en estas franjas, en la mínima y en la mediana escala. ¿No es cierto? Claro. Los peces gordos, como se dice coloquialmente, quedan por fuera. Los quedan más por peligrosos. Fuera. Sí, exactamente. Entonces, bueno, por un lado, yo creo que sí es posible la rehabilitación, pero tienes que tener un sistema nutrido con varios ejes. Tienes que tener el eje de salud, tienes que tener el eje cultural, tienes que tener el eje de educación, tienes que tener el eje productivo, de tal manera que las personas que están en una instancia más o menos larga, cumpliendo una pena, tengan estas posibilidades de irse rehabilitando, claro, ¿verdad? De ir adquiriendo un oficio, una profesión,
de irse vinculando progresivamente con la sociedad, hasta que después, cuando cumplan su pena, sean personas que puedan salir y ser útiles a la sociedad. Quería nada más acotar de los datos que leíamos antes de grabar. Claro. Unos datos del SNAI, que es el servicio, digamos, la institución encargada del tema de cárceles y de centro de rehabilitación en el Ecuador. Un informe de rendición de cuentas 2019. No voy a extenderme a leérselos todo, ¿no? Pero sí un dato importante. Digamos, no quiero hacer con esto escandaloso, pero es importante. Tan solo aproximadamente el 2% de los privados de libertad en el Ecuador, es decir, 837, aproximadamente, como tú decías, esta cifra fluctúa, ¿no? En general, la cifra de privados de libertad. Solamente el 2% realiza alguna actividad laboral permanente. Es decir, los otros reos y la gran mayoría han asistido por ahí a un curso, por ahí a unos talleres, pero no hay un trabajo resocializador permanente. Oscar, definitivamente es, digamos, un tema tan apasionante y un tema tan convulso y una problemática tan grande en el Ecuador, ¿no? Que yo te invito a abordar el problema, el tema, en un segundo programa. Porque es la línea de nuestro programa. Hay cosas que se dicen expresamente. Y como ustedes ven, hay cosas que quedan entre líneas.